Bendiciones y shalom a todos aquí, los hermanos que están presentes y los que están escuchando esta lección en YouTube. Mi deseo es que sean bendecidos a través de la palabra. Y con este estudio que venimos aquí para compartir con ustedes, estamos continuando con la lección, o más bien con la serie sobre la vida después de la muerte. Y estamos en la lección número 19 bajo el título La duración del castigo eterno. Vamos a continuar en esta lección que la comenzamos la semana pasada, así que esta sería la parte 2 de la misma lección. Y como una introducción, un repaso de lo que compartimos la semana pasada, iniciamos con lo que viene siendo un resumen de la enseñanza de la aniquilación, donde es la postura que creemos que es lo que presenta la Biblia sobre la destrucción final de los impíos. En varias ocasiones y en varias porciones de la Biblia habla cómo Dios al final del tiempo, cuando ocurra el gran juicio final, va a destruir a los impíos. Y miramos aquí pasajes como en Apocalipsis 21:8, donde menciona la segunda muerte, en Ezequiel, donde menciona que el alma que pecare, esa morirá, que va de la mano con el concepto de la segunda muerte. Consultamos también Salmos 92:7, donde habla de la destrucción eterna que está reservada para los impíos. Y con esto concluimos que en realidad la postura bíblica es de que los impíos van a experimentar la segunda muerte o van a parar de existir, van a cesar de existir, porque no escogieron la vida eterna, escogieron vivir en sus concupiscencias, en sus deseos carnales y como consecuencia de eso experimentarán la muerte segunda, que es una muerte definitiva, es una muerte que ya no volverán a vivir. Entonces, comparamos esta postura con la tradicional del cristianismo actual, donde enseñan que los que vayan al lago de fuego van a vivir ahí eternamente, que serán atormentados día y noche y que no cesarán de estar atormentándose. Y descubrimos que esta postura, que es la que mantiene el cristianismo tradicional actualmente, no tiene en sí raíces bíblicas, sino que viene desde la filosofía. Consultamos, por ejemplo, la filosofía platónica, donde claramente desde la perspectiva de Platón, quien es considerado uno de los padres de la filosofía, pues él enseña la doctrina del alma inmortal y como es inmortal, trasciende la muerte, o sea que después de la muerte sigue existiendo y existe en un lugar que si vivió justamente estará en lo que él le llama la isla de la bendición y si vivió impíamente, entonces estará en un lugar de castigo y tormento. Y siendo que según esta perspectiva el alma es inmortal, pues estará sufriendo por una eternidad. Miramos que esta doctrina, que comenzó desde la filosofía griega, se introdujo al cristianismo gracias a los padres de la iglesia, quienes fueron los que tomaron el liderazgo apostólico después de la muerte de los apóstoles, quienes eran hombres gentiles, que tuvieron una formación filosófica antes de convertirse a Cristo, y eso llegó a afectar porque cuando ellos se convirtieron a Cristo, comenzaron a reinterpretar las escrituras hebreas bajo el concepto de la filosofía griega. Entonces, la mezcla de esta filosofía a las escrituras le dio introducción a muchas de las doctrinas que el cristianismo actualmente acepta, sin saber que es de origen filosófico. Una de ellas es esta noción o la postura del castigo eterno. Citamos a hombres como Tertuliano, y también Agustín de Hipona, donde pues ellos están enseñando con la influencia filosófica la misma doctrina del tormento eterno. Y terminamos la lección anterior estudiando 5 pasajes bíblicos donde son los que comúnmente utiliza el cristianismo para apegarse a esta doctrina filosófica. Y los estamos estudiando en detalle para ver su interpretación actual y luego comparándolo con otra interpretación y ya mirándolo desde la perspectiva hebrea. Entonces estudiamos, por ejemplo, Mateo 25:46, donde menciona, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Descubrimos que aunque se puede interpretar el castigo eterno como la alusión a este tormento que no cesará, que hay otra interpretación que no precisamente tenemos que llegar a esa conclusión. El castigo eterno puede referirse al resultado final del castigo, que será un castigo con consecuencias eternas, en el sentido de que si el impío muere por segunda vez en el lago de fuego,
no volverá a resucitar de ahí. Entonces es un castigo eterno en el sentido de que las consecuencias son eternas. Ya no, o sea, cesará de existir para siempre. Y ese es el castigo. Porque por otro lado, aquellos que vivieron en justicia, agradando al Padre, ellos recibirán la vida eterna, mientras que los otros recibirán el castigo eterno, que es la muerte segunda, una muerte eterna, si se le puede llamar así, y esto va de la mano con la postura de la aniquilación. El otro pasaje que hablamos en detalle la vez pasada es Mateo 18:8, donde dice, por tanto, si tu mano o pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Una vez más, si uno viene con este lente filosófico, con la noción del alma eterna y por lo tanto un castigo eterno, pues entonces va a leer esto y va a interpretar el fuego eterno como este lugar donde la llama va a arder para siempre y los que están en el lago de fuego van a quemarse para siempre. Pero descubrimos igualmente que cuando miramos este término de fuego eterno, y lo comparamos con otros pasajes en la Biblia que se usa, por ejemplo en Judas 1:7, donde habla que Sodoma y Gomorra experimentaron el sufrimiento y el castigo del fuego eterno. Entonces, estas son ciudades que, según el libro de Génesis, experimentaron el juicio de Dios por su pecado y fueron destruidas por este fuego que se le llama eterno. Entonces presentamos la pregunta que si aún Sodoma y Gomorra están quemándose ahorita porque es un fuego eterno, y la respuesta obvia es no. O sea, uno pudiera ir al lugar y es prácticamente un desierto, no tiene vida. Y han descubierto azufre, o sea que hay mucho azufre en este lugar, dando ilusión de que lo que dice la palabra de Dios que fue quemado, que las ciudades fueron quemadas con el fuego eterno, es real. Es un fuego que quemó con azufre. Y se le llama eterno no porque su duración es eterna, sino porque su origen es eterno. La Biblia claramente dice que este fuego descendió de Dios, de Jehová, y por lo tanto, siendo que Dios habita en la eternidad, por lo tanto a Dios también se le llama el eterno, pues el fuego que descendió de Dios se le llama un fuego eterno, una vez más, porque viene de la eternidad, no porque sea un fuego de duración eterna. Entonces, así como Sodoma y Gomorra no están quemándose ahorita aún, igual podemos interpretar que este fuego eterno es eterno no porque se van a quemar para siempre ahí los impíos, sino que es un fuego que viene de Dios y que los va a quemar y últimamente resultará en la segunda muerte. Y ahí fue donde nos quedamos. Y entonces ahorita vamos a estudiar los otros tres textos que se usan para, según confirmar la doctrina del tormento eterno y ver que en realidad esto no enseña la Biblia. Entonces, hermanos, ahorita el texto en que nos quedamos fue en Marcos capítulo 9 versículos 43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén, hermanos. Entonces, una vez más, vamos a presentar la interpretación tradicional que es basada en la filosofía griega, y pues al llegar aquí ellos al texto dicen, pues si el fuego no se apaga, es porque será eterno, porque las almas de ahí estarán eternamente quemándose. Y luego utilizan también el pasaje del gusano que no muere. Entonces, pues el fuego no se apaga, el gusano no muere, entonces significan que las almas inmortales estarán sufriendo ahí por una eternidad. Pero volvemos a lo mismo, de que la Biblia no presenta esa postura. Presenta de que las almas, los seres que van a ir al lago de fuego, serán consumidos, serán aniquilados y dejarán de existir. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esta interpretación con la enseñanza bíblica de la aniquilación? Bueno, lo primero que hay que hacer es ver de dónde Cristo sacó esta enseñanza, porque algo que tenemos que recordar es de que las enseñanzas de Cristo no fueron un invento de él, sino que cuando él enseñó, enseñaba de las escrituras. Muchas veces Cristo citó lo que estaba en la Biblia, por ejemplo, cuando dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. O lo que dijo tal profeta. Cristo siempre enseñó de la Biblia que tenía él, lo que ahora nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Cristo enseñó esta idea de que el fuego no se apaga y el gusano no muere,
Debemos preguntar de dónde Cristo sacó esta enseñanza. ¿Por qué? Porque si identificamos de dónde sacó la enseñanza, nos va a ayudar a entender mejor lo que significa esto. Entonces vamos a ir al lugar que Cristo citó y esto se encuentra en la profecía de Isaías. Ahí es donde Cristo sacó la enseñanza. Vamos a Isaías 66:24, por favor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Amén. Entonces, hermanos, es importante aclarar que los que van a experimentar el gusano y el fuego que no se apaga, según lo que declaró el profeta Isaías, son cadáveres de hombres. Aquí está hablando de los muertos y dice que estos hombres, obviamente, al ser cadáveres, estarán muertos. Entonces, si tomamos este pasaje por lo que dice, aquí no dice que estos hombres estaban experimentando el fuego eterno y el gusano que no muere, porque si están muertos no pueden sentir. Entonces, miramos aquí que desde un principio, esta enseñanza que se interpreta como el fuego que no se apaga y que existe por una eternidad, porque se están quemando por una eternidad, no encaja con esto, porque aquí no está enseñando eso. Aquí son cadáveres, son personas que murieron y estarán en el fuego y con el gusano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos reconciliar esto? ¿Cómo podemos interpretar el fuego que no se apaga y el gusano que no muere con la postura de la aniquilación? Y aquí es donde comenzamos a descubrir qué hay real detrás de estas traducciones que nos van a ayudar a entender el pasaje. Y empecemos con el concepto de un fuego que no se apaga. La palabra apagará, que aparece aquí en el texto, deriva del hebreo tikbe. Y para los que están haciendo notas, se los voy a poner aquí en el chat. Así se escribe y se pronuncia tikbe. Y también cuando Cristo lo dice, que lo tenemos registrado en el texto griego, lo dice como abestos, asbestos. ¿Ok? Estas son las dos palabras. En Isaías, que está en hebreo, dice tikbe, y en el Evangelio, cuando Cristo repite la enseñanza, dice asbestos. Y lo que significan ambas palabras es extinguir, y por lo tanto se traduce como apagar. Algo que se extingue es algo que se apaga. Así que una de las maneras que pudiéramos interpretar esta frase es que será un fuego que no puede ser extinguido. Ahora, para entender mejor qué se puede significar esta frase, vamos a utilizar otro pasaje de la Biblia que utiliza el mismo lenguaje. Y esto nos va a ayudar porque nos va a poner un contexto de cómo el pueblo hebreo lo entiende o lo entendía cuando se le dio. Entonces vamos a ir a Jeremías, el capítulo 7, versículos 18 al 20, por favor. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Amén. So, podemos encontrar aquí la palabra, una vez más, apagarán, en el hebreo tikbe, pero el contexto de aquí está hablando de un juicio que Dios está prometiendo sobre su pueblo a causa de la idolatría. Entonces es un juicio que vendrá y dice que va a quemar todo. En la ira de Jehová dice que va a quemar los hombres, animales, los árboles del campo, los frutos de la tierra. Entonces entendemos que es algo físico, algo terrenal. Y que cuando venga esta ira y se manifieste como un fuego, dice que este fuego no se apagará. Vamos a otro pasaje, ahí mismo, en el mismo libro, mismo capítulo 17, pero más adelante en el versículo 27. ¿Qué dice ahí? Dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por la puerta de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ok, una vez más, miramos el mismo lenguaje donde Dios está advirtiendo al pueblo que si ellos eh,
desobedecen el mandamiento, en este caso del día de reposo, dice que Él va a hacer descender fuego sobre Jerusalén. Y fíjese la palabra que dice aquí, y consumirá. O sea, algo que cuando el fuego consume, se apaga porque ya no hay más que pueda quemar. Pero lo describe aquí como algo que no se apagará una vez más. La palabra tikbe en hebreo. Entonces, es un fuego que según aquí dice que no se apagará, no se extinguirá. Es un juicio que va a venir sobre Israel. Un pasaje más. Vamos a Segunda de Crónicas 34, versículos 22 al 25. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Amén. So, tenemos aquí, hermanos, tres pasajes donde encontramos la frase no se apagará y los tres están en un contexto de juicio. Dios prometió que su ira consumiría a Judea con un fuego que no se apagaría o no se iba a extinguir. El relato bíblico confirma que esta promesa se cumplió cuando el rey de Babilonia conquistó a los judíos y destruyó por completo la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces, hermanos, vamos a ir a este pasaje de la Biblia donde se confirma y se cumple esta ira que Dios iba a desatar sobre el pueblo, que iba a ser con fuego y que lo describe como un fuego que no se apaga. Vamos a ver el cumplimiento de esto. Está en Segunda de Crónicas 36, 18 al 19. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Amén. Entonces, hermanos, miramos que Dios usó al reino babilónico para descargar su ira sobre el pueblo judío. El fuego que no se apaga, que consumió Jerusalén y el templo, plantea la pregunta: ¿sigue ardiendo este fuego hasta el día de hoy? Porque se describe como un fuego que no se apaga. Entonces, si realmente lo vamos a tomar literalmente, entonces deberíamos de ver este fuego que Dios desató quemándose, porque es un fuego que no se apaga. Pero hermanos, es obvio que no. O sea, disculpen, ese fuego se apagó. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Es un fuego que no se apaga o es un fuego que sí se apaga? Y aquí es donde tenemos que indagar y usar la perspectiva hebrea. Esta frase que se usa una y otra vez en las escrituras con la palabra tikbe, que significa extinguir, es un hebraísmo. Ahora, ¿qué es un hebraísmo? Es una expresión hebrea que indica que no debe tomarse literal. Son palabras simbólicas. Entonces, cuando dice el texto no se apagará o no se extinguirá, no se refiere a la duración del fuego, ya que eventualmente en Judea se acabó el fuego. En cambio, el fin de este lenguaje es enfatizar que nadie va a poder extinguir o apagar el fuego de la ira de Dios hasta que cumpla su propósito. Es lo que significa la palabra tikvé, no se extinguirá, o sea, nadie va a venir y le va a echar agua para que se apague, porque la voluntad de Dios es que su ira consuma el lugar. Entonces, este fuego iba a arder hasta que cumpliera el propósito de destruir por completo a Judea. Y aquí mencionó la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces, hermanos, si seguimos con el tema de este juicio, porque recuerden, el contexto del uso de esta terminología es el juicio de Dios para los impíos. Entonces, cuando Yeshua viene
Y luego usa esta misma expresión, esta idea hebrea, este hebraísmo de un fuego que no se apaga, debemos usarlo dentro de este mismo contexto. Porque la Biblia en ninguna parte enseña que este fuego que consumió a Jerusalén sigue quemándose. Así que no podemos traer otro concepto externo, prestarlo del mundo filosófico griego y luego querer interpretar la Biblia con este término. No, mejor vamos a permitir que la Biblia interprete sus propias escrituras y cuando utiliza la frase el fuego que no se apagará, entonces debemos usarlo dentro de lo que, o de la manera en que la usa las escrituras. Entonces, lo que Yeshua está dando a entender es que este fuego divino que va a ocurrir dentro del lago de fuego va a quemar, va a arder sin parar, sin que nadie pueda venir y lo extinga hasta que cumpla su propósito. ¿Y cuál es el propósito del lago de fuego? Llevar a los impíos a la segunda muerte. Entonces, de esta manera es que debemos de dejar que la Biblia interprete el pasaje. Yeshua dijo, el fuego que no se apaga, porque nadie va a poder apagarlo hasta que todo sea consumido. Y ahí entonces termina el propósito, se cumple la ira de Dios y ya no hay necesidad para el fuego. Automáticamente se tiene que apagar. Si ya no hay nada que quemar, el fuego se apaga. Ahora, ya que entendemos esta parte de esta interpretación, ahora hay que hablar del gusano que no muere. Porque igual se utiliza y en mi opinión se malinterpreta bajo el ente filosófico. Entonces, ¿qué puede estar describiendo este gusano que no muere? Bueno, similar como el fuego. De que así como el fuego no se va a apagar hasta que consuma todo, igualmente el gusano no va a morir hasta que ya no haya que comer. O sea, hasta que todo sea consumido, ya sea por el fuego o por el gusano no va a morir hasta que ya no haya comida. Igualmente es una idea simbólica, es un hebraísmo. Entonces lo que está presentando aquí Yeshua con esta declaración, cuando habla del fuego que no se apaga y del gusano que no muere, es que estos representan agentes de destrucción. El ser humano, pecador, el impío, va a ser consumido por el fuego, va a ser consumido por el gusano hasta que ya no exista nada que el fuego pueda consumir o que el gusano pueda comer. ¿Por qué? Porque serán los agentes de destrucción y es una destrucción final. Una vez más le repito, después de que experimenten la segunda muerte, ya nadie va a volver a vivir. Por eso es que es un castigo eterno de consecuencias eternas, que es precisamente lo que enseña la aniquilación. Entonces, hermanos, este es otro versículo que cuando lo interpretamos bajo las escrituras, miramos que no enseña lo que tradicionalmente se nos ha enseñado. Y continuamos con el siguiente texto, el texto número 4, que este se encuentra en Apocalipsis. Les voy a pedir que me acompañen ahí. Apocalipsis 14, 9 al 11. y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los Hermana, vieron. Mande. no creo que está leyendo el texto adecuado. Es Apocalipsis 14, 9 al 11. Ay, perdón, hermano, sí es cierto, tiene razón. Es que estaba leyendo es del 9, dijo. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén, amén, amén. Gracias. Entonces, hermanos, cuando alguien llega a este pasaje y ya tiene ideas preconcebidas sobre el tormento eterno, como se enseña tradicionalmente, es fácil interpretarlo así. O sea, miran ahí que dice que el humo
subirá de siglos a siglos y que serán atormentados de día y de noche. Entonces uno pudiera llegar a esa conclusión. Sin embargo, recordemos que la Biblia enseña la aniquilación. No enseña que estarán ahí los impíos eternamente siendo atormentados, sino que enseña que experimentarán la segunda muerte. Entonces, ¿cómo es? O sea, o van a morir o van a ser atormentados eternamente. Los dos no son compatibles, no pueden ser los dos verdaderos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirarlo esto con una perspectiva hebrea, quitarnos el lente filosófico y ver si hay otra manera que se puede interpretar. Entonces, para hacer esto, vamos a recordar que Apocalipsis es un libro de literatura principalmente simbólica. Así que cuando estamos leyendo los pasajes de Apocalipsis, debemos de tener cuidado de no interpretarlo literal, porque en la mayoría de los casos, si se interpreta un texto simbólico literalmente, vamos a errar. Entonces, cuando tenemos un texto simbólico, debemos preguntarnos qué significa esto. Ir más allá del texto. Es lo primero que debemos hacer. Y lo segundo, debemos ver si esta misma expresión la encontramos en otras partes de la Biblia que nos ayuden a interpretar correctamente el texto que estamos mirando, que en este caso es el texto de Apocalipsis. Entonces, hermanos, lo interesante es que existe otro pasaje en los profetas, específicamente en Isaías, donde vamos a ver que se usa el mismo lenguaje. Y vamos a ver si esto nos trae luz. Vamos a Isaías capítulo 36, versículos 6 al 10, por favor. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones y carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de tribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Amén, hermanos. Entonces, aquí tenemos, si ustedes pusieron atención, lenguaje extremadamente similar a lo que encontramos en Apocalipsis. En este caso, el contexto está hablando del pueblo de Edom. Para los que no saben, los edomitas eran enemigos de Israel y por lo tanto Dios les está declarando una sentencia, un castigo que dice aquí que resultará en destrucción. Entonces, el versículo 10 describe esta ira, esta sentencia, como un ardor. Dice ahí que, dice, su tierra en brea arderá. Dice, no se apagará de noche y de día. Y luego dice, perpetuamente subirá el humo, de generación en generación será asolada. Entonces, este lenguaje, como ya les dije, es similar al de Apocalipsis. Y aquí está hablando de una ciudad literal que Dios iba a destruir porque eran enemigos de Israel. Los historiadores registran que esta destrucción que vino a la tierra de Edom desarrolló gradualmente entre los siglos 6 y 7 antes de Cristo. Hoy en día, la tierra de Edom se encuentra como un desierto en ruinas. Eso se cumplió. Dios desató su ira y fue eliminado. La profecía de Isaías predijo un fuego perpetuo que consumaría a Edom y ardería sin descanso ni de día ni de noche y cuyo humo se elevaría de generación en generación. La pregunta es, ¿por qué no observamos un fuego activo en este lugar el día de hoy? Si el texto dice que iba a arder perpetuamente, ¿por qué no está ardiendo Edom? Una vez más, debemos entender que es una expresión hebrea, un hebraísmo, que a la misma vez está empleando la hipérbole. Un hebraísmo, como ya les dije, es una expresión idiomática del pueblo hebreo, una forma de expresar ideas dentro de su cultura.
La hipérbole es una figura literaria que exagera el lenguaje para enfatizar un punto. Por ejemplo, si yo les digo me muero del hambre, no significa que literalmente me estoy muriendo, sino que tengo mucha hambre. Pudiera decir tengo mucha hambre o me muero del hambre. Las dos expresiones significan lo mismo. Una es literal, otra es hipérbole. Es una expresión simbólica para enfatizar que tengo mucha hambre. Entonces, teniendo esto en mente, entendiendo que se aplica aquí el hebraísmo hipérbole, cuando en Isaías 34 menciona, no se apagará de día y de noche, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella, no se debe interpretar literalmente porque no es un texto literal, es literatura simbólica. El propósito de Isaías es enfatizar la destrucción que Dios va a traer sobre Edom y cuyo resultado será irreversible y definitiva. O sea, una vez Edom sea destruido, ya nadie va a poder estar ahí. Es una destrucción final. ¿Y saben qué? Esto lo confirma otro texto de la Biblia. Vamos a Jeremías 49, 17, 18, para que veamos que se trata de una destrucción completa y no de un fuego que va a arder por los siglos de los siglos. Jeremías 49, 17 al 18, por favor. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de sus ciudades vecinas. Dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Amén. Entonces tenemos aquí el profeta Jeremías, donde profetizó que Edom sufriría el mismo destino que Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿queremos ver qué pasó con Edom? Tenemos que ver lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué dice el texto sobre estas dos ciudades? Dice que fueron consumidas por el fuego eterno y se extinguió después de que fueron completamente destruidas. ¿Cómo sabemos? Porque ahorita no se están quemando. El fuego se acabó cuando ya no hubo nada que consumir. Y dice el texto que este es el mismo destino que le espera a Edom. Será consumido por un fuego que no se apagará, que arderá de día y de noche hasta que ya no haya nada que quemar. Mientras este fuego arde, es obvio que el humo va a ascender de generación en generación, sirviendo como un recordatorio perpetuo de la destrucción total de Edom, tal como Dios prometió. El uso del lenguaje y expresiones similares en Apocalipsis 14, que es el texto que estamos estudiando, y Isaías, que es el que acabamos de leer, indica que hay una conexión entre los dos pasajes. Y esto es un principio, hermanos, que debemos de aprender, si es que no lo hemos aprendido, de que cuando se usa en un texto un lenguaje y luego otro texto lo repite, significa que hay una conexión ahí. Un texto ayuda a interpretar al otro texto que tiene el lenguaje similar. En la teología, esto se le llama intertextualidad. Y en la interpretación judía se le llama remés. Es un remés cuando un texto apunta al otro y son conectados por el lenguaje similar. Entonces, todo esto les digo y se los comparto para entender que siendo que Isaías dijo esto primero, usa este lenguaje primero y después, años después, el escritor de Apocalipsis utiliza el mismo lenguaje, significa que estos dos pasajes están conectados y que uno interpreta al otro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de entender primero lo que significa este lenguaje en Isaías y luego usarlo para interpretar Apocalipsis y no al revés. Entonces, como Isaías dijo y escribió esto primero, este pasaje es la guía para entender Apocalipsis. Y ya que leímos el texto donde dice que Edom fue destruido como fue Sodoma y Gomorra, entonces entendemos que este lenguaje de día y de noche y que el humo sube por las generaciones y que el fuego no se apaga, no es literal. Entonces, si no es literal en Isaías y Apocalipsis usa el mismo lenguaje, también significa que en Apocalipsis no es literal. Que el mismo lenguaje simbólico, el mismo hebraísmo y la hipérbole que se usa en Isaías es lo que está aplicando el escritor de Apocalipsis. Entonces, si Edom fue destruido por completo,
A pesar del lenguaje simbólico, lo mismo aplica en Apocalipsis. A pesar de que se usa este lenguaje de para siempre, de día y de noche, que no se apaga, es lenguaje simbólico y no se puede interpretar literalmente. Simplemente se está usando este lenguaje exagerado para enfatizar en la severidad de este juicio, que finalmente va a resultar en que todo lo que esté en el lago de fuego va a ser consumido y va a concluir. Entonces, si es literal en un pasaje, entonces es literal en el otro. Si es simbólico en un pasaje, es simbólico en el otro. Y dejamos que la Biblia interprete la Biblia. Entonces, hermanos, esta es la explicación de este versículo, que es un texto simbólico porque el libro de Apocalipsis es simbólico. Así que no sé, hermanos, si quedó claro. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Sí, y yo tengo una duda. Cuando habla del gusano que nunca muere, entonces no es que se refiera a algo, bueno, como le digo, pues. Es como que, pues, muchas personas lo toman como que, pues, es algo del cuerpo, como que, pues, no sé si lo ven como el alma o algo que se está ahí, el gusano, lo ven como algo literal. Sí, pues sí, hermana, pues como que vamos a hablar, o sea, estamos hablando del lenguaje simbólico. Entonces, mire lo chistoso, si es que el gusano nunca muere, entonces ¿será que el gusano tiene vida eterna y por eso no muere? O sea, creo que el asunto no es ahí, o sea, no es de que es un gusano que nunca va a morir, sino que es un gusano que mientras hayan cadáveres, haya gente que se pueda comer, va a seguir existiendo. En el momento que ya no haya cadáveres, que ya no estén ahí los impíos, el gusano no va a tener nada que hacer más que morir. Y igual el fuego no va a tener nada que hacer más que apagarse. Así como en Sodoma y Gomorra se apagó el fuego, y en Edom cuando fue destruido se apagó el fuego, y en Jerusalén cuando fue conquistada por Nabucodonosor, el fuego destruyó todo, pero después se apagó. Igualmente utilizamos este lenguaje y interpretamos de que es simbólico y no literal. Bueno, entonces continuamos con el texto número 5, que es con el que terminamos esta sección de interpretación, que se encuentra en Apocalipsis 20:10. Acompáñame para allá. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, una vez más, este es el mismo caso que el anterior. Este lenguaje te será atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. Es lo mismo que usó Isaías. Entonces, entendemos que aquí igualmente viene de Apocalipsis, lo que indica que es simbólico, ¿ok? Y que se está empleando una vez más el hebraísmo hiperbólico, o sea, que es el lenguaje exagerado. Entonces, aquí no significa que el diablo, el falso profeta y la bestia van a estar atormentados por los siglos de los siglos. No, es simbólico. ¿Cómo sabemos esto? Porque las escrituras enseñan que el diablo va a ser destruido y que va a ser reducido a cenizas. Vamos a Ezequiel para que ustedes vean esto. Ezequiel 28, 18 al 20. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Ok, ¿hasta el 20? hasta ahí, Oh, sí, ahí perdón. está bien. Sí, el punto es aquí entender que estas son palabras que Dios está declarando. ¿Sobre quién? Sobre esta figura que describe, si ustedes leen el contexto, es este querubín protector que estuvo en el jardín del Edén y anduvo con Adán y Eva y todo esto, es Satanás, es el diablo. Entonces aquí le está diciendo que él, dice, que va a ser consumido, va a ser reducido a cenizas. Y luego el versículo 19 dice, y para siempre dejarás de ser. O sea, tiene ahorita una existencia, ahorita es un ser, pero lo que él espera es que va a dejar de ser, ya no va a existir. ¿Por qué? Va a experimentar la muerte en el lago de fuego, donde va a ser consumido y luego dejará de ser. Entonces, esto es la interpretación que le podemos dar al texto, que igual, siendo que la Biblia promete la aniquilación tanto para el diablo, sus ángeles y para los impíos,
todos estos otros textos que hablan de algo eterno es el lenguaje simbólico y debemos dejar que la Biblia interprete la Biblia. Amén. Entonces, tras contextualizar los pasajes que acabamos de leer, parece, desde una perspectiva simple, parece que enseñan la doctrina filosófica del castigo eterno, pero este no es el caso. Poniendo las cosas en su lugar, utilizando el contexto, el conocimiento del lenguaje de la hipérbole, considerando los hebraísmos, considerando los textos paralelos que hablan de lo mismo, nos dan a entender que no hay una contradicción con el tema de la aniquilación, sino que verdaderamente los seres serán muertos, los seres humanos experimentarán la segunda muerte y que estos otros textos simplemente son textos simbólicos donde Dios inspiró este lenguaje simbólico para enfatizar la severidad de este castigo. Entonces lo importante aquí, hermanos, es quitarnos este lente griego filosófico que en nada nos ayuda en este caso y ponernos los lentes hebreos, porque al pueblo hebreo es que Dios les entregó a su revelación y debemos estudiarlo desde su perspectiva original. Y así nos damos cuenta de la realidad de las cosas. Entonces, hermanos, pensé que el día de hoy íbamos a concluir con este tema, pero estoy mirando el estudio y todavía tenemos mucho más que estudiar. Así que falta todavía el punto 4, donde vamos a hablar de la duración del tormento ardiente, y el punto número 5, donde vamos a hablar de la condenación por fuego. Así que no vamos a concluir el tema ahora, vamos a dejarlo aquí por la cuestión del tiempo y con la ayuda de Dios el próximo sábado vamos ahora sí concluir con el tema y la lección 19. Hasta ahorita no sé si hermanos, si ya para concluir, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que estudiamos hoy? No, aquí todo bien, se entendió bien el punto. Ok. ¿Alguien más que quiera hablar, preguntar antes de cerrar la sesión? Sí, tengo una pregunta. Yo creo que la semana pasada alguien mencionó sobre, de acuerdo de los pecados que hemos cometido, eso será l- lo que estará la persona en castigo. Sí, sí, sí. ¿Hay una duración para cada persona? Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana, precisamente el punto número 4, que es el que sigue. Vamos a hablar sobre la duración del tormento ardiente, o sea, cuánto tiempo. Si la Biblia dice que finalmente los impíos van a morir, ¿cuánto tiempo va a pasar en ese tormento hasta que muera? Y eso vamos a estudiarlo la próxima semana, o no se lo pierdan. Bueno, hermanos, ¿os parece que no? Entonces vamos a concluir aquí el día de hoy con nuestra lección. A mis hermanos que están conectados, gracias por estar aquí. Igual los que están mirando la grabación en YouTube, mi deseo es de que esto les haya expandido su vista, su perspectiva sobre las escrituras y ver que la interpretación de la Biblia es algo delicado, que no se debe hacer a la ligera, que hay muchas cosas que contextualizan el texto y que cuando ignoramos el contexto caemos en errores de interpretación. Y gran parte de este contexto, pues es, como hablamos ya del hebraísmo, el lenguaje hebreo y también la filosofía, que tuvo una gran parte en esto. Así que tengamos todo esto en mente antes de estudiar la palabra y utilicemos la herramienta del contexto para interpretar las escrituras. Así que hermanos, mis deseos que Dios los bendiga. Compartan el video si Dios les pone compartirlo con alguien. Denle un like, dejen ahí su comentario. Si tienen una pregunta cuando estén mirando el video, déjenla ahí y con la ayuda de Dios la vamos a contestar. Amén. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shalom.